Buenas tardes, estamos en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro, empezando la feria, hoy son las jornadas profesionales y antes de que se abra al público, queríamos hablar un poco con Gabriela Larralde de un libro que salió el año pasado, pero hace muy poquito, que tiene que ver con un tema muy urgente en la agenda educativa de hoy, como es la ESI, la Educación Sexual Integral. Gabriela, gracias por venir a nuestro auditorio, en la feria, en el auditorio de TICMAS. Y bueno, arrancamos a hablar un poco de ESI, si querés. Dale. Bueno, educación... Perdón, digo mal el título de mi propio libro. Diversidad y género en la escuela. Es un libro que surge a partir de una necesidad, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral este año cumpliría 13 años y sin embargo quienes son docentes, miro acá la gente que está presenciando la charla, que en la mayoría son, sabemos que su implementación no es efectiva, sabemos todos los problemas que hay para que los materiales lleguen, para que las capacitaciones lleguen a los docentes. Es una ley que está desfinanciada, entonces es muy difícil su aplicación, ¿no? Entonces, a partir de una investigación que yo escribí antes, que fue Los Mundos Posibles, yo pensé que era una investigación para otros investigadores, ¿no? Para gente de comunicación. Yo venía de estudiar comunicación en la UBA y pensé que esa investigación, que había sido mi tesis, iba a ser para un público que también investigara en ciencias sociales. Y lo que me encontré fue que la demanda era de docentes, que había una cantidad enorme de docentes que estaban buscando literatura para de alguna manera entrarle a la ESI, ¿no? A la Educación Sexual Integral. Entonces, es un tema, vos hablás y yo te voy a ir interrumpiendo porque me parece que es un tema para debatir. Incluso después podemos abrir al público preguntas. Cuando uno define ESI, ¿cuál es el alcance, cuál es el límite de la educación sexual integral? Vos podrías definirlo, no te digo en una oración o en un párrafo, pero más o menos, ¿qué entendemos por ESI? A mí me gusta llamarla como la ley madre de todas las luchas contra las violencias y las injusticias. Me parece que siempre que estamos hablando de discriminación, de violencia de género, de diversidad, del cuerpo propio, de abuso sexual infantil, de tipos de familia, de tipos de crianza, de diversidad cultural, territorial, política, siempre estamos hablando de ESI. Entonces, muchas veces hay un montón de luchas que están desarticuladas y verdaderamente la Ley de Educación Sexual Integral creo que es la gran herramienta para tratar esos temas en el momento en que están surgiendo, porque es en la escuela, en esos primeros años. ¿En todos los niveles educativos hay que trabajar con la ESI? ¿Se puede trabajar desde jardín? Se puede trabajar desde el nivel inicial. Está contemplado nivel inicial, primario, secundario y terciario, por supuesto de diferentes maneras y con diferentes alcances, pero sí desde el comienzo de la educación, porque incluso estamos hablando, cuando hablamos de ESI, de sentimientos, que los chicos puedan identificar y las chicas, si están enojados, si están tristes, si están contentos. ¿Qué experiencias conoces de que se hayan implementado, tanto en escuelas estatales como en privadas, que se haya implementado con éxito? Yo creo que todas aquellas vinculadas con el arte en general siempre producen dos cosas. Por un lado, corrernos a los adultos del medio un poco, ¿no? Evitar la adultocracia, como se llama, que siempre es la enseñanza desde el adulto hacia el niño. Y es una posibilidad, por ejemplo, cuando hicieron una obra de teatro en una de las escuelas y me invitaron a verla, una obra de títeres que la hicieron los mismos chicos, o también la posibilidad de leer una novela, lo que permite es que la generación de conocimiento parta de ellos mismos. Son ellos mismos los que al leer una obra de ficción empiezan a entender y a generar, ¿no?, ciertas ideas acerca del género, de la sexualidad, de los cuerpos, de las disidencias. ¿A partir de qué asignatura se puede trabajar mejor la ESI? Perdón si me puse medio técnico, pero me copa hablar del tema y por ahí podemos ir por ese lado también. Sí, y yo también doy por sentado a veces algunas cosas que está bueno que me las preguntes. La ley tiene un aspecto que es fundamental, que es como su gran logro, pero también es una dificultad, que es su transversalidad. Todas acá saben que la ley, el valor que tiene es que no se tiene que dar en una sola materia, en una hora, en un día, sino que debería ser una ley transversal que cubra, por ejemplo, incluso la relación del docente o la docente con el chico o chica. Podría ser educación basada en proyectos, por ejemplo, o aprendizaje basado en proyectos que se trabaje la ESI. En realidad debería abarcar, o sea, se debería preparar a docentes para que puedan trabajar incorporada la educación sexual integral en todos sus movimientos, acciones, tareas, ¿no? Por decirte, una nota que se publicó hace poco en el New York Times
contaba que muchos docentes, cuando hacen una pregunta y chicos y chicas levantan la mano, le dan primero la posibilidad de responder a los varones, ¿no? Entonces, por eso digo que es hasta actitudinal, es pensar el espacio, pensar el aula, los baños, la relación, qué hacer frente a un conflicto, porque si no estamos pensando en la educación solamente en matemática, en lengua, en química, y los chicos están 8 horas en la escuela y están los recreos, y están los baños, y están los primeros amores, las amistades, él me pegó, no me pegó pirulo, tal me está diciendo gordo, tal me dijo no sé qué. Todo eso, los docentes y las docentes tienen que intervenir, están todo el tiempo sometidos a esa educación también. Cuando hablas de los docentes y las docentes tienen que intervenir, tienen que formarse en el profesorado también en ESI. Pienso que yo soy profesor, me recibí hace pocos años, muy poquitos, casi 20, y no tuve ESI en mi currícula del profesorado. Sí. ¿Hoy tendría que ser algo que forme parte integral de tu carrera? Sí, forma parte, pero bueno, como estábamos hablando antes, la implementación no es perfecta. Lo que la ESI viene a decir, y va a ser revolucionario, es que va a decir, la educación sexual no puede ser solamente impartida por la familia exclusivamente, sino que tiene que ser una obligación del Estado porque es un derecho de niñas y niñas. Teniendo en cuenta que el 78% de los abusos sexuales infantiles ocurren intrafamiliarmente, adentro de las familias, digamos... Es un número infernal. Claro, es el dato más preciso para que pueda darnos cuenta de que la educación no puede estar a cargo de esa misma familia. Porque si no, esos abusos quedan abajo de la alfombra y no hay manera de que un niño o una niña pueda identificar eso. Por eso es que la ESI es revolucionaria y por eso también tiene resistencia, sobre todo a partir de los últimos 2 años, ¿no? ¿Qué se entiende por diversidad? El título de tu libro es Diversidad y Género en la escuela. ¿Qué se entiende por diversidad? ¿Cómo podríamos definirla? Diversidad es entender y partir desde el punto en que somos todos distintos, que nadie es igual al otro, que las trayectorias de vida son distintas, que los deseos y las prácticas también lo son. Entonces, estamos hablando de género, de diversidad sexual, pero también estamos hablando de diversidad física, intelectual, por ejemplo, también, que es una de las cosas que muchas veces no se habla, de procedencia, de costumbres, de religión, de país, de políticas también, ¿no? Yo creo que es partir de un modelo que cambia, ¿no? Y que es, bueno, somos todos distintos, ¿no? No somos iguales. De ahí el arte, me parece. Cuando hablas, Gabriela sacó... Ese libro que sacaste de tu tesis salió por Blat y Ríos. Sí. Ahora salió el libro por Paidós. Pero el año pasado también habéis sacado El bestiario de chicas malas. Sí. Yo soy pésimo con los títulos. El bestiario de chicas malas. Uno puede entender que esa idea de romper lo homogéneo o la idea homogénea de la infancia, en todo caso, forma parte también de un camino por plantar la idea de diversidad. Sí, totalmente. De pensar más mundos posibles, ¿no? De poder llevar a la literatura para la infancia, que tiene muchos tabúes, distintas realidades, distintas prácticas, distintos formatos de familia, distintas experiencias. Hay algo que yo encontré en la investigación, que en la literatura para infancia, que podría ser el lugar de mayor creación, imaginación, ¿no? Uno creyera que ahí todo es posible, me encontraba con que la mayor cantidad de las familias eran familias nucleares, de una mamá, una mamá, un papá y una niña y un niño, y que las nenas jugaban con muñecas y los varones con cochecitos, y el rosa y el celeste y todo esto de lo que ya hace bastante que estamos hablando, pero cuando empecé con esa investigación no estaba tan claro y no se hablaba tanto de eso. ¿En qué momento cambió el inconsciente colectivo o en qué momento cambió esa imagen que nos tenemos marcada a fuego de la princesita? De hecho, en la misma editorial donde sale este libro, salió una nueva colección de chicas rebeldes, por ejemplo, donde esa idea de la mujer rebelde o la mujer empoderada, para usar una palabra también de moda, se convierte en un valor. ¿En qué momento cambió esa imagen tradicional por la actual? A partir del año 2010 empezó a haber algunas publicaciones de algunas editoriales, sobre todo independientes, que empezaron a mostrar otros modelos femeninos. Nosotros tenemos mucha suerte de vivir en Argentina y de tener referentes como María Teresa Andrueto, Walsh, Silvia Schuher, Borrajo, o sea, muchas mujeres que en los años 80 empezaron a mover el avispero, ¿no? Y empezaron a hacer y a tener publicaciones donde ponían a la mujer en otro, ¿no? En otro lugar y representaban mundos diversos. Pero
una cosa más global como la que vos decís, recién a partir del año 2010 y recién te diría con muchísima más fuerza hace 3, 4 años y con mucho empuje por el debate del aborto. Podríamos decir que la ley del matrimonio igualitario y Ni Una Menos fueron como dos pilares que avanzaron hacia una nueva idea de la infancia femenina. Sí, la ley de identidad de género 2008, la ley de matrimonio igualitario 2010, la ESI también en su medida, el trabajo de las bibliotecas populares también, de CONAVIP, hizo mucho por la diversidad y por el género con todas sus actividades y bueno, y la misma formación de ESI, el Ministerio de Educación. ¿Por qué no se implementa la ley? Mejor dicho, ¿por qué si la ley está implementada no se ponen funciones? Bueno, hay dos problemas principales. Uno es el desfinanciamiento del programa, que hoy no tiene, digamos, los recursos para poder hacer las capacitaciones necesarias, la compra de material y después las supervisaciones, poder ir a una escuela y decir, bueno, ¿cuál fue tu proyecto ESI de este año? ¿Qué fue lo que estuvieron haciendo? ¿No? Eso por un lado. Y después, por otro lado, hay una barrera que tiene que ver con la moral y con las percepciones de cada persona, ¿no? O de cada directivo dentro de las escuelas que habilitan o no la ley. Por eso es muy importante pensar en la reformulación que se quiere hacer del punto número 5, que justamente habla acerca del credo, ¿no? La ley original, que se pudo en ese momento sacar con esta cláusula, decía que, bueno, la ley podía ser ajustada según el credo de cada institución. Bueno, eso es una de las cosas que han tomado distintas escuelas, y no digo religiosas, porque hay algunas que no son religiosas y que también hacen uso de ese punto para no hablar de educación sexual integral, para hablar a veces y con suerte de educación sexual solamente, que implica cómo ponerse un preservativo de varón y punto. Es muy llamativo cómo la educación finalmente termina siempre rozando un límite de los valores, ¿no? Sí. Es cierto que la educación es, en todo caso, básicamente es eso, crea ciudadanos y tiene una visión propia, propedéutica, todo lo que hemos aprendido en el profesorado, pero como siempre en los límites terminan rozando con con la idea de moral o con la idea de ética. Sí. Y cómo los tiempos siempre van como horadando esa idea de moral también, ¿no? Totalmente, por eso no es solamente que se pueda aplicar a partir de una ley o de un programa, sino que también es todo el avance cultural y social que hagamos nosotros con libros en medios. Digo, todo ese trabajo hace que las mentes vayan cambiando, que se vayan aceptando, ¿no?, nuevas realidades y que se vaya aplicando efectivamente la ley. Eso. Vos tenés en tu muñeca izquierda tenés el pañuelo que está a favor de la sanción de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Y trabajás en ESI. Mejor dicho, has publicado varios libros que abordan el tema de la ESI. Entonces la pregunta es, ¿tienen que ir las dos cosas de la mano? ¿Hay alguien que puede usar pañuelo celeste pero estar a favor de una ley sexual integral? Sí, por supuesto. No, para nada tienen que estar de la mano. Lo que sí es verdad es que dentro de la educación sexual integral se piensa, ¿no?, y se trabaja la ILE, que es la interrupción legal de embarazo, y que muchas personas que militan a favor del pañuelo celeste están en contra de una ley que existe y una reglamentación que muchas veces se interrumpe en hospitales públicos, lo cual es trágico. Entonces hay un punto de roce seguramente, digo, claramente, y después también porque cuando no se sancionó la ley, muchos desde ese lugar decían que, bueno, que se iba a subsanar con educación sexual, cosa que no sucedió, que no sucede, y están quitando la palabra integral a propósito, no es algo aleatorio que se quite integral, porque educación sexual solamente es lo que te decía antes, es la clase biologicista que ya nosotros tuvimos, donde se habla de la sexualidad como si fuera algo peligroso, algo a lo que hay que tenerle temor, ¿no?, en cuanto a embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y punto. Y no se hablan de todas las otras cosas y violencias de las que nosotros hablamos. Digo, que hoy existan femicidios, que existan travesticismos, que haya homofobia, que ni siquiera me gusta decir homofobia, porque fobia uno le puede tener una araña, ¿no? Pero homo-odio podemos decir. Digo, que en la ciudad de Buenos Aires hace unos meses simplemente a 2 chicos los hayan corrido, los hayan sacado insultándolos de una pizzería por haberse dado un beso, nos da la pauta, ¿no?, que en nuestra ciudad está pasando eso. Imagínense en un pueblo, en una provincia, ¿no?, en los lugares. Entonces,
creo que es Pero la vos hablas ley de para... eso y por otro lado siento que de repente las generaciones más chicas, no sé, mi hijo en el secundario, que vive con una naturalidad tener un compañero no binario, que creo que se dice no binarie además, Sí. y eso habla también un poco de la ignorancia que tengo yo hacia la elección de género. Digo, eso también habla de cómo por ahí nosotros entendemos que si dos chicos gays se quieren besar en una pizzería está todo bien, pero también tenemos una serie de tabúes que todavía no hemos roto y que las generaciones más jóvenes vienen a decirnos, che, vos llegaste hasta acá, ahora nos toca a nosotros seguir un poco más Sí. adelante. Que es hermoso, digo, tener esa ignorancia, como vos decías, poder reconocerla e incluso no saber cómo y tener que preguntar a un chico, una chica, ¿y esto cómo se dice? ¿Y esto cómo es? Y a ver cómo es tu Instagram, y vos cómo te relacionás con... Eso está buenísimo. Ahora, también creo que muchas veces nosotros estamos pensando en nuestro círculo, digo, estamos acá en la Feria del Libro, los dos charlando acerca de esto porque queremos. Entonces, posiblemente nuestros círculos estén embebidos de unas prácticas o de unos pensamientos parecidos a los nuestros. Pero esto, cuando es llevado a todo el país y cuando uno ve las cifras y ve los casos que pasan de violencia, uno se da cuenta que esto no está extendido como quisiéramos por ahí. Después de este libro estás por sacar otro. Sí. ¿También sobre educación sexual integral? No, antes va a ser un nuevo bestiario con la misma ilustradora y después estoy escribiendo una novela juvenil, también para Planeta, que mezcla un poco el I Ching, es medio mística, es como medio misteriosa, pero hoy, que es el Día Internacional del Libro, me tomé un trabajito de agarrar todos mis libros y sacarles una foto y me puse a pensar que en realidad todos están hablando de lo mismo. Digo, la obra en general, hablo siempre de lo mismo. Digo, los problemas que a mí me importan, de hecho, soy guionista y estoy escribiendo también una película ahora para México y dibujos animados, y siempre estoy hablando del género, siempre estoy hablando de la diversidad, siempre estoy hablando del rol de la mujer a través de la historia. Entonces, medio que las inquietudes son muy parecidas. Digo, si bien no sé si pueden marcarse dentro de una bajada que diga que es educación sexual integral, seguro desde donde escribo y lo que estoy buscando tiene que ver con eso. En las charlas que uno siempre hace por Facebook es como que no presenta al protagonista porque tenés que prender la cámara y arrancar porque del otro lado la persona, si no se engancha al minuto y a los 8 segundos se va. Pero Gabriela tiene una trayectoria muy larga, también es muy joven, es un poco más joven que yo, así que sigue siendo muy joven. Nos conocemos hace muchos años. Nos conocemos eso es hace verdad. pocos años, creo que son 15 nada más. Un montón. Gabriela era productora de radio y ha sido poeta durante muchos años, muy productora, muy productiva de la poesía argentina. Tenías, si no recuerdo mal, un programa con el Ministerio de Cultura, Sí. donde se realizaban festivales de poesía, y la poesía siempre es uno de los géneros más abiertos a la identidad, a la diversidad, a la intimidad. En tu libro vos hablas de poesías. Por ejemplo, Sí. ¿a quiénes mencionás? Totalmente. Estaba pensando en que si querés los puedo leer 2 minutos porque son unos poemas que es mucho más lindo escuchar a estos poetas que escucharme a mí. Fueron pioneros de la militancia LGBT y en relación al género también. Y hay algo que dice Carlos Batilán acerca de la poesía que a mí me encanta, que él dice, no le des a los lectores lo que ya saben acerca de las palabras, dales otra cosa, ¿no? Cómo esa vinculación entre las palabras puede llevar al sentido a lugares inesperados y totalmente políticos. Así que aprovecho y leo algunos poquitos que puse acá de acápites del libro, si te parece. Por ejemplo, el primero de Néstor Perlogner. No queremos que nos persigan, ni que nos aprendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan. Lo que queremos es que nos deseen. De Mary Oliver. Muy, sí. muy Lemebel también, ¿no? Sí, bueno, de Lemebel nota que también están, tengo claro, alguno sí. acá. De Mary Oliver, no tienes que ser bueno, no tienes que caminar 100 kilómetros, solo tienes que dejar que el animal suave de tu cuerpo ame lo que ama. De Pedro Lemebel también tengo alguno acá que dice, la gente guarda las distancias, la gente comprende y dice, es marica pero escribe bien, es marica pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda, yo acepto al mundo. ¿No? Esto que decía Batilana, las palabras, ¿no? Lo que vienen a decir. De Susie Shock,
yo reivindico mi derecho a ser monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Te hago ya cerrando la última pregunta. A partir de lo que leías y a partir de los textos que rescatás en el libro, en general la poesía, hay como una corriente de la poesía que trabaja con la elipsis. La literatura también trabaja con lo elíptico, con lo no dicho, con aquella... A veces, siempre se dice, a veces tiene mucha más fuerza lo no dicho que lo dicho. Pero en estos poemas en particular se hace explícita la diferencia. Se hace explícita el marica pero buen tipo, o el otro que dice, no quiero que me acepten, quiero que me quieran, ¿no? Que me deseen. Que me deseen, tenés razón. Ahí hay un juego inconsciente mío que habrá que después analizar. Pero digo, ese juego de lo elíptico acá se pierde. ¿Por qué? Porque acá lo que están haciendo, y lo que yo pienso, tiene que ver con utilizar el lenguaje como una herramienta totalmente política, porque empiezan a describir, Perlogner empieza a describir todo lo que ya sabemos. No queremos que no nos analicen, que nos persigan, que nos acepten, qué sé yo. Lo que queremos, y dice algo que es totalmente inesperado, ¿no? Que habla del deseo. El deseo es totalmente político, y lo que dice es quiero que nos deseen, ¿no? Entonces, ahí al hablar del deseo, estás hablando también del orgullo, ¿no? Que implica ser gay, ¿no? En este caso. Y en el caso de Lemebel también, que vos decías, soy marica pero buena onda, termina diciendo, yo no soy buena onda, yo acepto al mundo. Entonces, lo que está diciendo es, yo no estoy siendo aceptado, a mí no me están, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Digamos, esa es la forma. Gabriela, es re interesante el tema y ha sido un placer hablar con vos. Ahora vamos a cortar la transmisión por una cuestión de que todavía no armamos bien la disposición de los micrófonos y sería muy desprolijo. Dale. Pero te invito, si quieren haber preguntas del público, a responder eso. Bárbaro. Bueno, saludamos a la transmisión desde Facebook.